Buenos días, buenas tardes y buenas noches, según el horario en que viene este video. Aquí Mariano Biotto de RFA, de Referee Fútbol Americano. En esta ocasión lo que vamos a ver son los cambios de regla que aplican para la temporada 2019 de la LFA. Estos cambios están en sintonía con el nuevo reglamento de la NCAA, el cual fue editado y publicado hace aproximadamente 45 días. Lo importante que vamos a ver de estos cambios de regla que aplican directamente para la temporada es que nosotros nos encontramos en el off-year del ciclo bianual, es decir, cada 2 años la NCAA plantea un ciclo en el cual el primer año hace cambios profundos al reglamento y el segundo año, que es el que nos toca a nosotros, son solo cambios que apuntan a la seguridad de los jugadores o ajustes a las reglas que no lograron lo que se intentó cuando lo modificaron el año anterior, o bien no favorecieron a la imagen de lo que se quiere transmitir sobre el juego. Entonces la NCAA plantea ese ciclo bianual en el cual nos encontramos en el segundo año. Como primera medida, el primer cambio es a la regla 313 en su inciso E, que habla que a partir del quinto overtime, la serie de overtime ya no son series de primer y 10 desde la yarda 25, sino que pasa a ser un intento por 2 puntos. Es decir, al momento en que se ingrese al quinto overtime, entendiendo cada overtime como una serie para cada equipo, el partido irá a una serie de overtimes en las cuales solo se incluirá un intento de 2 puntos por cada equipo. De esa manera, el equipo que logre anotar más que el rival, cuando terminado la serie de overtime, es el ganador. Es una manera de acotar la extensión del overtime, considerando que el año pasado en la NCAA hubo un partido en el cual terminó aproximadamente después del séptimo overtime, que creo que el partido terminó como 70-70, 72-70. Fue un partido un poco largo, entonces la NCAA no quiere que eso suceda. También hay una modificación en la regla 313, el inciso H, que habla que después del segundo y cuarto overtime va a ser necesario detenernos por 2 minutos. Esto más que nada para reorganizar nuevamente a los equipos. De nuevo, volvemos a lo que sucedió en ese partido en el cual las defensas ya prácticamente no defendían, ya que estaban cansadas, extenuadas, descoordinadas. Entonces lo que trata de hacer la NCAA con esto es darle tiempo a los entrenadores para que puedan reorganizar, aunque sea con 2 minutos. Un cambio importante de seguridad es la regla 6110, que habla de que redefine la cuña ilegal y dice que si 2 jugadores o más se alinean hombro con hombro para realizar un bloqueo en una patada de kickoff, esto es ilegal. Y solamente esta regla no será ilegal, esta formación de 2 jugadores o más, si la patada es un onside kick, si termina en touchback, si hay una patada que se va de la cancha, es decir, un procedimiento ilegal, o bien hay fair catch en la jugada. Vamos a ver un par de casos donde podemos apreciar cuándo se cobra y cuándo no se cobra la cuña ilegal. Primera medida, vamos a ver una patada en la cual vemos a 2 jugadores alineados hombro con hombro que están preparados para realizar un bloqueo. Es importante saber que la cuña ilegal, como es este caso, se cobra independientemente de que si hayan realizado el bloqueo o no. La mera formación de la cuña es falta. Así que en este caso estos 2 jugadores están en clara falta de reglamento, ya que se están alineando hombro con hombro para poder realizar el bloqueo. Adicionalmente vamos a ver en esta jugada que hay 2 jugadores que no están alineados hombro con hombro. Esto sería un caso en el cual no es falta. Es importante también recalcar que si estábamos, como dijimos antes, en onside kick, la patada termina en touchback, kickoff fuera del campo de juego, o bien hay un fair catch, no se cobra cuña ilegal a pesar de que la cuña se haya dado. Vamos a ver otro ejemplo, esta vez de la NFL, pero aplica para nuestra regla. 2 jugadores alineados hombro con hombro, cometiendo falta por cuña ilegal. Ahora, es interesante también esta jugada ver cómo hay otros 2 jugadores que también parecieran estar alineados hombro con hombro, pero no. De hecho, los vemos a diferente nivel, así que estos jugadores no están cometiendo falta, mientras que los 2 jugadores que vimos en la secuencia anterior sí lo están haciendo. Es importante prevenir que los jugadores se alineen hombro con hombro, ya que son 15 yardas en contra del equipo devolvedor. Otro cambio de regla para esta temporada es el targeting progresivo, el concepto de targeting progresivo. ¿Qué significa? Que a partir del tercer targeting que cometa un jugador durante una temporada, la sanción no es solamente de una mitad del siguiente partido, sino que pasa a ser sanción por partido completo. Es decir, que si un jugador comete un tercer targeting durante la temporada, se perderá el siguiente partido por completo, independientemente de qué mitad fue que él cometió la falta por targeting.
Otro cambio importante que tiene que ver con la seguridad de los jugadores es que a partir de este año el bloqueo por debajo de la cintura cometido por la defensiva, el cual es legal dentro de las 5 yardas por delante y por detrás de la línea de scrimmage, mientras no sea a un jugador elegible o en posición de recibir un pase hacia atrás, como sería un pitch de la option, es que ese bloqueo tiene que estar direccionado por el frente del jugador bloqueado. Y el frente es considerado no por el punto de contacto, sino por el punto de ingreso del bloqueo. Miren la siguiente secuencia. Vamos a ver el jugador defensivo, el linebacker, que corre por el centro y penetra el backfield y entra por el costado del jugador ofensivo que estaba en motion. Como pueden ver, el contacto es por el frente, pero no es lo que la regla busca. La regla busca que el ingreso al bloqueo sea por el frente, de tal forma que el jugador pueda protegerse de la mejor forma. En este caso el jugador pudo protegerse, pero vieron cómo corrió peligro su rodilla derecha. Es precisamente eso lo que la regla quiere cuidar y prohibir. Es decir, que los jugadores defensivos que van a anular un bloqueador tienen que anularlo entrando al bloqueo por debajo de la cintura por el frente. Otro cambio que se hizo para este año, y es una regla importante, es el blindside block, es decir, el bloqueo por lado ciego. Se define el bloqueo por lado ciego como aquel bloqueo que implique un ataque en campo abierto, de tal forma que el jugador que lo recibe no pueda ver venir ese bloqueo. Y el blindside block pasa a ser ilegal. No solo se define, sino que se lo considera ilegal. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lado ciego? Lado ciego es, como les digo, es recibir un bloqueo de un lado en el cual yo no puedo ver venir ese bloqueo, por tanto no me puedo proteger. ¿Y qué es campo abierto? Campo abierto es considerado una zona por la cual el jugador que realiza el bloqueo pueda tomar carrera y realizar el bloqueo. Es importante diferenciar bloqueo de bloqueo con ataque. Es decir, si yo empujo con mis manos a un jugador y lo tumbo, es distinto a que si yo tomo carrera y utilizo los brazos de todas formas para atacarlo y bloquearlo con fuerza considerable. Esta serie de videos van a notar que se dan mayoritariamente en las patadas. Sin embargo, eso no implica que no pueda darse en jugadas de scrimmage. Ahora van a ver una serie de bloqueos. ¿A qué me refiero? Como ven, en esta jugada vamos a tener dos bloqueos por lado ciego. Uno, y inmediatamente aquí tenemos el segundo. Esto, a partir de este año, es falta. Atención que no estamos diciendo que sea targeting. De hecho, si es targeting, si hubiese sido un contacto a la zona de cuello-cabeza, sigue siendo targeting. Eso no cambia. Pero bloquear por lado ciego, es decir, por un lado que el jugador no haya podido protegerse con velocidad, es decir, en campo abierto, sin obstrucción, y con el ánimo de castigar, es decir, de atacar al rival como es este caso, va a ser sancionado con 15 yardas en contra del equipo que realice el bloqueo. En este caso vamos a ver un bloqueo en el cual no hay falta, claramente, porque si bien hay contacto por lado ciego, no fue un ataque. No hay fuerza considerable por parte del 8 sobre el 2. Simplemente hay una cortina un poco mal ejecutada, pero sin embargo no hay fuerza considerable en el bloqueo del 8 hacia el 2. Este caso no es falta. Vamos a ver la siguiente secuencia y les voy a mostrar cómo otro caso típico que se va a dar, probablemente, esperemos que no, es el del crackback, es decir, cuando el wide receiver bloquea hacia adentro y con fuerza considerable bloquea a un rival. Esto es falta también. El crackback tiene que ser con mucho cuidado, es decir, si el oficial interpreta que se hizo con ánimos de atacar al jugador bloqueado, será sancionado con falta. Y por último vamos a ver un caso donde se da un bloqueo por lado ciego, pero adicionalmente se dan todos los indicadores y los requerimientos para que sea targeting, por tanto, pasa a ser una falta por targeting y no una falta por bloqueo por lado ciego. Como ven, el jugador número 1 inclina su corona para contactar la cabeza del jugador bloqueado, que además era un jugador indefenso que recibió un bloqueo por lado ciego. Por tanto, esto es bloqueo por lado ciego con targeting. Por tanto, lo que se sancionará en este caso es targeting contra el jugador número 1 del equipo A. Por último, vamos a repasar los puntos de énfasis que tendrá el arbitraje de este año. La idea es tener un arbitraje que sea preventivo, es decir, prevenir a los jugadores de cometer las faltas, poder corregirlos lo antes posible, antes de que terminen cometiendo las faltas. Es decir, la comisión de una falta va a ser sancionada, pero la idea de los oficiales es prevenir a los jugadores cuando detectamos una mala técnica o un mal movimiento
o una situación peligrosa, prevenirlos antes de que las cometan para que pueda ser corregido a tiempo. Adicionalmente se va a hacer un especial énfasis en el control de las bancas, es decir, de los jugadores y los coaches y asistentes que están fuera del campo de juego, y en la comunicación que hay entre ellos y el campo de juego y con los propios oficiales. Es por eso que va a haber una baja tolerancia en todo lo que sea actitudes antideportivas, no va a haber en general advertencias, habrá sanciones directamente, por tanto exhortamos a que haya un control por parte de los coaches y asistentes de las bandas de los jugadores. Pero adicionalmente se va a trabajar mucho en la comunicación entre los equipos y los oficiales, no es poner una pared para que los jugadores o coaches y los oficiales no estén en contacto, al contrario, se va a fomentar una buena comunicación, siempre una comunicación con respeto, pero fluida y siempre respondiendo a un arbitraje preventivo y que no sea punitivo. Con esto finalizamos el video del boletín del cambio de reglas para la temporada 2019. Así que los invitamos a que si existiera alguna duda o algún concepto que no se haya entendido del todo, se comuniquen con nosotros o con la comisión de oficiales, que para eso estamos para responder preguntas. Les agradezco mucho su tiempo y les deseo una muy buena temporada.